Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 2 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté operante en nosotros, que ejerza su acción en nosotros, para que nosotros, perseverando en ella, demos mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, y así, perseverando en ella, demos mucho fruto, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, guiado por la palabra del Señor, alimentado de ella y perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea toda la gloria, el poder, la adoración, la exaltación, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, del versículo 54 al 58. Y la carta de amor, el Evangelio del día de hoy, la carta de amor de Jesucristo hacia nosotros, nos trae una enseñanza llena de rica en sabiduría, rica en la palabra de Dios que se dirige hacia nosotros. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes hacer aquello, lo que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? Entonces Jesús, cuando Jesús vino a su patria, a Nazaret, él venía y enseñaba en la sinagoga, en el templo. Y todos
cuando le escuchaban se quedaban maravillados, pero más bien no se quedaban no abrían su corazón a su palabra para recibirla, para alimentados por ella en su vida sentir dulce como la miel, como dice en Ezequiel 3, del 1 al 3, sino más bien se ponían a pensar, pero ¿cómo? ¿De cuándo acá? ¿De dónde le viene esta sabiduría? Se ponían su atención en otra cosa. Mientras que Jesús les enseñaba. Jesús venía al templo, a la sinagoga, a enseñarles. Por eso es importante para ustedes y para mí, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, de permanecer en la única iglesia que Jesucristo fundó, el cuerpo de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18 dice que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, o sea, ese cuerpo, la iglesia. Estando nosotros en esa iglesia, entonces estamos ustedes y yo guiados por la verdad, porque 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia, la casa de Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Cuando ustedes y yo estamos dentro de la iglesia de Cristo, entonces estamos guiados por la verdad del Evangelio, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Entonces Jesús venía a la sinagoga para enseñar. Entonces cuando ustedes y yo vamos al templo, vamos a la iglesia, ¿es para qué? Para aprender, para alimentarnos de la palabra del Señor, para dejarnos guiar de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice que la palabra de Dios nos da la sabiduría, incluso desde niños nos da la sabiduría nos da la sabiduría para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Romanos 15:4 nos dice que la palabra de Dios nos da la esperanza, nos alimenta para que ustedes y yo alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Mateo 4:4 nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, no solamente preocuparnos de llenar el estómago. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús venía a la sinagoga a enseñar. Cuando ustedes y yo vamos al templo, vamos a la iglesia, tenemos que ir con nuestro corazón dispuesto a aprender, no como aquellas personas que se ponían a ver, pero ¿quién es le conocemos? ¿De dónde vienen todos estos milagros? Y a veces a ustedes y a mí nos puede pasar así lo mismo cuando vamos a la iglesia. Vamos a estar viendo otras cosas que poner nuestra atención en el centro, que es Jesucristo, que es su evangelio, que es la Santa Eucaristía. Muchos de nosotros vamos a ver quién vino, cómo vino, qué ropa se puso y tantas cosas más. Entonces, más o menos como ellos, poníamos nuestra atención en otras cosas antes que en el mensaje que el Señor nos trae. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Entonces, vamos a ir analizando lentamente este versículo 55. Mateo capítulo 13, versículo 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? De su papá José, que era carpintero. Y dice, ¿no es este él está hablando en singular, no en plural, no dice, no es este uno de los hijos del carpintero. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? De modo que José era el padre adoptivo de Jesús y José no tenía más hijos, no tenía más hijos con María. Por eso dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Él, o sea, un solo hijo de José. No es José, padre adoptivo de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces nos dice la Sagrada Escritura que ante los ojos de los hombres, José tenía un solo hijo, que era Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? La Virgen María. ¿Y por qué decimos la Virgen María? Isaías 7:14 dice que el Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo.
Entonces, es virgen cuando está embarazada y es virgen cuando da luz. Esa es la señal que Dios da al pueblo de Israel. Por eso allá en San Lucas capítulo 1 del versículo 28 en adelante, cuando el ángel Gabriel viene a la Virgen María, entonces viene, la saluda y nos dice la Escritura que el nombre de ella era María. Por eso decimos la Virgen María. Bien. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y muchos hermanos separados pueden decir, ajá, ahí está incluso hasta los hermanos hasta los nombres de los supuestos hermanos de Jesús. Bien, aquí dice claramente, miren, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, sus hermanos. O sea, aquí la Sagrada Escritura nos habla de los hermanos de Jesús. Aquí no está diciendo que la Virgen María tuvo más hijos. Ahora, en el Antiguo Testamento la palabra hermanos se refería, por ejemplo, a primos. Levítico capítulo 10 del 1 al 4 nos habla como entre primos se llamaban hermanos. También la palabra hermanos se refería a los de su misma raza. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 2, versículo 11, cuando Moisés, ya de grande, vino a Egipto y vio que un egipcio le maltrataba a un hermano de él, a un hebreo. Entonces, nos dice la Sagrada Escritura que Moisés fue a ver a sus hermanos. Éxodo 2:11. Entonces, y no eran hermanos porque habían nacido de la misma madre, sino porque eran de la misma raza. También ahí podemos ver que se trataban como hermanos cuando eran de la misma raza. En Tobías capítulo 10, versículo 13, entre Tobías y Sara, que eran marido y mujer, y también eran como primos, luego marido y mujer, y se trataban de hermanos. En Génesis capítulo 12, versículo 5, a Abraham, que era tío de Lot, en Génesis capítulo 12, versículo 5 nos dice que Abraham era tío de Lot. Ahora, el tío Abraham a su sobrino Lot le dice en Génesis 13:8 que no haya discusiones entre mis pastores y mis pastores, nosotros somos hermanos. Entonces, entre el tío y el sobrino se tratan de hermanos. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, cuando Pedro, él se dirige cuando se dirige a los demás, dice la Escritura que en Hechos 1:15 que estaba Pedro, se dirigió a 120 hermanos. Entonces, los que habían creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los primeros cristianos, entonces ellos se trataban hermanos porque eran de la misma religión. Entonces ahí vemos cómo la palabra hermanos tiene, un significado muy amplio. Otro ejemplo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5, dice que cuando Jesús resucitó, se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a más de 500 hermanos. Entonces, una mujer no puede parir a más de 500 hijos, sino eran más de 500 hermanos porque tenían su fe en Cristo, eran de la misma creencia, de la misma religión. Entonces, para que tengan en cuenta que la palabra hermanos es bien amplia en la Sagrada Escritura, no es que solamente se refiere cuando son hijos carnales. Muy importantísimo esto. Ahora, vamos a ver quiénes son realmente los papás y las mamás de estos supuestos hermanos de Jesús. Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Entonces vamos a encontrarle el papá y la mamá a Santiago, José, a Simón y a Judas. Y para eso vamos a irnos a Mateo capítulo... Vamos a irnos a
a San Marcos, capítulo 15, desde el versículo 40 en adelante. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Entonces, aquí vemos que había varias mujeres. Dice, había unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Vamos ahora a ver Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, vamos a ver el versículo 56. Mateo capítulo 27, versículo 56 dice, había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Ese era el versículo 55, ahora el versículo 56. Mateo 27, 56 dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Alguien me dirá, ¿cómo se llama la madre de Jesús? María. ¿Cómo se llama la madre de Santiago y de José? Según Mateo 27, 56. María. Me dirán alguien, ¿ves que es la misma? Y no es la misma. Les voy a mostrar en Juan capítulo 19, versículo del 25 en adelante. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, ella es la Virgen María. Junto a la cruz de Jesús estaba ¿quién? Su madre, la Virgen María. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Entonces, la hermana de la Virgen María también se llamaba María y era mujer de Cleofás. Y ella era la madre de Santiago y de José. Vamos a leer San Marcos capítulo, o vamos a leer San Mateo capítulo 10, versículo 2. Mateo capítulo 10, versículo 2. También esto está en Marcos capítulo 3, del versículo 15 al 18. Bien. Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Había el Santiago, uno, el mayor, y también el menor. Entonces, un Santiago era hijo de Zebedeo y también tenía a su hermano Juan. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Entonces, el otro Santiago, el hermano de José, era hijo de Alfeo. Un Santiago que tenía a su hermano Juan eran hijos de Zebedeo. El otro Santiago y su hermano José eran hijos de Alfeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo. Entonces, Santiago no es hijo de la Virgen María. ¿Es pariente del Señor Jesucristo? Sí. Por eso dice la palabra de Dios que son hermanos. Pero no es hijo carnal de la Virgen María. Y también vamos a leer Marcos capítulo 3 del versículo
17 al 18. Marcos capítulo 3, del versículo 17 al 18. A Santiago, el de Zebedeo y Juan. Entonces aquí vemos un Santiago, tiene a su hermano Juan y su padre es Zebedeo. Santiago, el de Zebedeo y su hermano Juan, el hermano de Santiago. A Santiago, el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo. Entonces, claramente, aquí cuando nos dice la Sagrada Escritura, en Mateo capítulo 55, y sus hermanos Santiago, José, vemos que Santiago y José son hijos de Alfeo. No, Santiago y José no son hijos de la Virgen María y José, el papá de Jesús. No, Santiago y José, según la Sagrada Escritura, son hijos de Alfeo. Nos queda Simón y Judas, porque nos da el nombre de 4 hermanos. Nos dice Santiago, José, Simón y Judas, 4. Entonces a Santiago y a José ya le encontramos su papá y su mamá. Su mamá se llama María, que es hermana de la Virgen María. Su mamá se llama María, que es hermana de la Virgen María. Y su papá se llama Alfeo. María y Alfeo son papás de Santiago y José. Entonces a los dos ya les encontramos mamá y papá. Nos falta encontrar a Simón y a Judas. Regresamos rápidamente. Vamos a encontrar a Judas primero. Regresamos a Marcos 3:18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Aquí hay Simón y nos dice que él es cananeo. No nos da detalles de su mamá, de su papá, pero nos da un dato muy importante. Nos dice que él es cananeo. Y Jesús era nazareno. Mateo capítulo 2, versículo 23, dice que se fue a Nazaret a vivir allí para que se cumpla el oráculo de los profetas que habían dicho, lo llamarán Nazareo. Lo llamarán Nazareo. Y este Simón no es nazareo, es cananeo. Entonces, diferente. No nos da detalles de su mamá ni de su papá, pero nos da el detalle que Simón es cananeo y Jesús es nazareno. Entonces, no es hermano carnal de Jesús, Simón. Ahora vamos a ver Judas. Vamos a la carta de Judas. La última carta católica es la carta de Judas. Judas se va a presentar y él mismo nos va a decir que él tiene un hermano y nos va a decir quién es su hermano. Vamos a ver si él dice que es hermano del Señor Jesucristo. La carta de Judas, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Judas, siervo de Jesucristo, no hermano de Jesucristo. Dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Y ya vimos que había 2 Santiagos. El un Santiago, hermano de Juan, eran hijos de Zebedeo. Y el otro Santiago, hermano de José, eran hijos de Alfeo. Y Judas es hermano de Santiago. Entonces, cuando en Mateo 13:55 nos dice, nos da los nombres de los supuestos hermanos de Jesús, Santiago, José, ya encontramos que su papá es Alfeo y su mamá es María, la hermana de la Virgen María. Simón, él es cananeo, mientras Jesús es nazareno. Y Judas, que es hermano de Santiago. Ninguno de ellos no es hijo de la Virgen María o hermano carnal de Jesús. Entonces aquí los nombra como hermanos porque eran parientes de nuestro Señor Jesucristo. Bien, con esto aclarado, entonces ya no nos queda duda
Cuando alguien nos viene a decir, oh, mira, Marcos 6:3 o Mateo capítulo 13, versículo 55, incluso nos da el nombre de los hijos de María, hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas, Simón. Y nosotros ya sabemos que Santiago y José son hijos de María, hermana de la Virgen María, esposa de Alfeo. Simón es cananeo y Jesús es nazareno. Y Judas es hermano de Santiago. Entonces ninguno de ellos no es hermano carnal de Jesús ni hijo de la Virgen María. Y sus hermanas no están entre nosotros. Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y también dice, sus hermanas no están entre nosotros. Allá en Marcos capítulo, y de hecho vamos a leer un momentico para que quede bien claro, para que nadie nos confunda nunca. Vamos a leer Marcos capítulo 3 del versículo 31 en adelante. San Marcos capítulo 3 del versículo 31 en adelante. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen que tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanas. Mi madre y mis hermanos. Marcos 3:35. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces Jesús nos deja claro que el que cumple la voluntad del Señor, el que cumple la voluntad de Dios, ese es hermano, hermana, y dice, él es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, de modo que la Virgen María no tuvo más hijos, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, vamos a leer San Juan capítulo 20, versículo 17. San Juan capítulo 20, vamos a leer el versículo 17. Dícele Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces Jesús le da un mensaje a María Magdalena para que ella vaya y dé ese mensaje, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, y dice, ve y di a mis hermanos. Y vamos a ver María a quién fue a decir. Versículo 18. San Juan capítulo 20, versículo 18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Entonces, cuando Jesús le dice a María, ve y di a mis hermanos, ella va y dice a sus discípulos. Entonces, y ellos no eran hermanos carnales de Jesús. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 del versículo 11 al 12. Hebreos capítulo 2 del versículo 11 al versículo 12. Pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice
Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea. Te alabaré. Y entonces, allá cuando en el Salmo 22, versículo 23, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, Jesús se está refiriendo a todos quienes, quienes hemos sido bautizados, como dice en Gálatas 3, del 27 al 29, que cuando nos bautizamos nos revestimos de Jesucristo, somos hijos adoptivos de Dios, herederos del cielo. Entonces, por eso Jesús viene a anunciar el Evangelio a nosotros y nos dice que somos sus hermanos y no somos hermanos carnales. Entonces, para que tengan en cuenta que la palabra hermano en el Antiguo Testamento, especialmente y también en el Nuevo Testamento, en la palabra hermano y hermana en la Sagrada Escritura, es bien amplia. Entonces, no se puede tomar literal y pensar que, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, Santiago, José, Simón y Judas son hijos de José y de la Virgen María y San José. No, porque ya vimos el papá y la mamá de cada uno de ellos. Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús dijo, un profeta solo en su patria y su casa carece de prestigio. Y eso sucede a muchos que queremos seguir al Señor, queremos aprender de su palabra, queremos conocer más nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe, transmitir nuestra fe, defender nuestra fe. Y muchos de los que primero no creen en el mensaje es la propia familia, la gente del propio pueblo, la propia comunidad y las personas de la propia parroquia donde uno pertenece. Muchos son los que dudan. Oh, pero ¿qué me va a enseñar? ¿Qué va a saber si yo le conozco como era antes? Entonces, dice el Señor Jesús, un profeta carece de prestigio en su patria y en su casa. Pero eso nunca debemos desanimarnos. Nos decía ya San Pablo en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 1 en adelante, que por eso no debemos nunca desanimarnos ni desfallecer. Tenemos que siempre tener nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14, 6. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. ¡Qué dolor! Jesús allí no hizo muchos milagros a causa de la falta de fe de ellos. Cuando Jesús viene a la sinagoga, vino a enseñar, ellos se ponen a pensar entre, le conocemos, él es de aquí. Entonces, en vez de poner atención al mensaje de él, se ponen a estar de espectadores, viendo a ver qué dice, qué pasa. Y eso nos sucede a muchos de nosotros. Y por eso cuando el Señor quiere obrar en nosotros, ustedes y yo muchas de las veces lo impedimos por nuestra falta de fe, por dudar de que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, la Sagrada Escritura nos enseña, por ejemplo, en San Lucas capítulo 7, versículo 50, en San Lucas capítulo 8, versículo 48, nos enseña la palabra del Señor, que el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Porque el Señor mira la fe de las personas. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que no se ve, la garantía de lo que se espera. Por eso en Marcos 11:24 nos dice, lo que pidan ustedes, pidan con fe. Crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Mas aquí sucede todo lo contrario. Jesús no hizo ningún milagro a causa de la falta de fe de las personas. Y por eso a veces ustedes y yo nos preguntamos en nuestra vida, ¿por qué Dios no interviene en mi vida? ¿Por qué Jesús no hace algún milagro en mi vida? Porque ustedes y yo estamos faltos de fe. Porque nos falta la fe. Porque cuando ustedes y yo oramos, al mismo tiempo dudamos. Porque cuando oramos, nuestro pensamiento está pensando algo, nuestra boca está repitiendo la oración y nuestro corazón está sintiendo algo muy diferente a lo que estamos hablando. No hay esa sintonía en lo que yo pienso, en lo que yo hablo, en lo que siento cuando me dirijo al Señor. Y por eso el Señor
no obra, no porque Él no tenga poder, sino porque ustedes y yo dudamos. Como cuando allá en Mateo 14, 27, cuando San Pedro iba caminando sobre el agua, Él duda y se hunde. Cuando ustedes y yo dudamos, nos hundimos. ¿Por qué vacilamos de nuestra fe? ¿No es el Señor Todopoderoso? ¿No es el que todo lo puede, el que todo lo sabe? ¿Y por qué dudamos entonces? El enemigo quiere sembrar esa duda en nuestro corazón. ¿Saben para qué? Lucas capítulo 8, versículo 12 dice, para que no creamos y no nos salvemos. Abandonémonos, mis queridos hermanos y hermanas, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el arquitecto de nuestra vida. En Efesios 3:20 dice que Él tiene mejores cosas que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Por eso siempre que vayamos a pedirle al Señor, Lucas capítulo 11, versículo 13, nos enseña la palabra de Dios que tenemos que pedirle siempre el Espíritu Santo. Y cuando ustedes y yo tenemos esa efusión del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, entonces cuando ustedes y yo tenemos como compañero al Paráclito que Jesús nos prometió allá en San Juan capítulo 16, versículo 13, también en San Juan capítulo 14, versículo 26, San Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús dijo, les enviaré el Paráclito que les recordará lo que yo les he dicho y les enseñará cosas nuevas. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos ayudar por el Espíritu Santo, Romanos 8:26 nos dice San Pablo que ustedes y yo no sabemos cómo pedir. Por eso viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda con gemidos inefables para ayudarnos a pedir aquello que es conveniente para nuestra salvación. Y Dios nos da, como dice en 1 Juan 5:14, según su santa voluntad. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que nuestra fe vaya creciendo cada día. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Mientras ustedes y yo más nos alimentamos de la palabra de Dios, más le conocemos al Señor y más confiamos en Él. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, el Señor nos invita cada día a alimentarnos de su palabra. Y cuando nos alimentamos de su palabra, ustedes y yo, como dice en Lucas 8:15, perseverando, vamos a dar mucho fruto. Y así vamos a alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios 13:13. Y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Les envío a que le den suscribir a este su canal. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia, la palabra de Dios a más personas. Y como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.